Hay varios estudios en el mercado, uno de ellos el que citamos allí, pero también están estudios que ha realizado directamente el Uptime Institute, por ejemplo. Ellos típicamente llevan un registro de los incidentes anormales que se presentan en los data centers de acuerdo a encuestas que realizan, y siempre esos estudios indican que la causa raíz que provoca la caída de los data centers tiene que ver con los errores en la operación. Errores que típicamente se atribuyen al error humano. Se habla incluso de porcentajes de hasta el 60% atribuibles al error humano. ¿Y por qué se da esta situación? Porque precisamente no ha implementado dentro de la mayoría de los data centers un marco operativo. Pero, ¿qué es el marco operativo? Empecemos por definir el marco operativo. El marco operativo de un centro de datos no es más que el conjunto de políticas, lineamientos y procedimientos que desde el esquema de trabajo de la metodología ITIL, ISO 20000 y COVID, pues busca implementar, crear, controlar y proveer procesos de control de calidad específicos a la organización que requiere el data center para su operación día a día. Pero sobre todo que esos procesos estén alineados específicamente a los riesgos del negocio en particular, de tal forma que permita a la organización alcanzar los objetivos empresariales al costo adecuado y cumplir con los SLAs actuales y futuros. Ese es el marco operativo. No hablamos simplemente de la operación y mantenimiento de los data centers. No estamos hablando aquí de los procedimientos o manuales de operación de los equipos de infraestructura. El marco operativo es muchísimo más que eso. El marco operativo, como les decía, parte de las necesidades reales y específicas del negocio y está basado en 3 pilares importantes. El primer pilar son las personas. ¿A qué nos referimos en este aspecto? Pues hablamos de los roles y responsabilidades que las personas encargadas de la operación del data center deben tener. Deben ser personales especializados, continuamente entrenados para este fin. Debería haber dentro de las organizaciones programas de retención, promoción, capacitación, certificación y recertificaciones de las diferentes personas al interior. Incluso, algo que típicamente no se hace es, deberían realizarse simulacros periódicos de la respuesta ante emergencias para estar mejor preparados. Desde el punto de vista de los procesos, hablamos de los procesos aplicables específicamente a la organización. No cualquier marco operativo aplica indiferentemente para cualquier data center. Depende del negocio en particular, hay que adecuar esos procesos y hacerlos entonces implementar para el data center en particular. Pero hablamos, por ejemplo, de la gestión de activos, de incidentes, de cambios, de la configuración, de la capacidad, de la disponibilidad, de la continuidad y de la calidad, de muchos más. Entonces, esos procesos tienen que estar completamente alineados al negocio, a los riesgos que el negocio puede soportar. Y, por supuesto, dentro de esos procesos también entra el tema de mantenimiento, es decir, un programa de mantenimiento preventivo, correctivo, las reglas de trabajo dentro de las instalaciones críticas, las reglas para personal interno y visitas de clientes si eventualmente se tienen. Eso debería estar reglamentado. Un programa de seguridad y salud ocupacional. Debería haber implementado, por ejemplo, procesos que permitan recorridos de chequeo continuos al data center para verificar la operación. Eso por mencionar algunos. Desde el punto de vista de la tecnología, hablamos entonces que son las herramientas de hardware o software que permiten recolectar en tiempo real la información de datos inherentes a los procesos del data center para que esos datos puedan ser procesados, organizados y presentados para la toma de decisiones. Aquí es, por ejemplo, desde este punto de la tecnología es donde entra el TCIM como una de las herramientas que permite
organizar, presentar y tomar la información de los datos para presentarla como información de valor hacia los responsables que van a tomar las decisiones. Pero entendemos que el DCIM, siendo una herramienta muy poderosa, pues no es la única herramienta que sirve para este fin. Existen otro tipo de herramientas. Por ejemplo, desde el lado de Facilities está el BMS. Desde el lado IT podemos hablar, por ejemplo, del hipervisor, de las máquinas virtuales, ¿sí? En fin, o plataformas de gestión de equipos de activos. Muy bien. Entonces, la importancia de la definición del marco operativo es que permite allanar el camino hacia un data center sustentable. Hablamos entonces de un modelo de operación sostenible, en el cual podamos relacionar tanto el mundo de Facilities como el mundo de TI, dentro, por supuesto, del ecosistema del data center. Típicamente, las compañías antiguamente recogen datos brutos que no presentan ningún contexto. Algunas compañías le adicionan algo de contexto a esa información y, por ejemplo, a través de sistemas de monitoreo, realizan el modelado y la monitorización de alarmas y alertas que se puedan presentar. Pero cuando a esa información en contexto realmente incorporamos procesos como la gestión de cambio, la gestión de activos, la gestión de configuración, a esa información la dotamos entonces de significado y ahí es cuando se convierte en conocimiento. Si adicionalmente a esa información la dotamos de procesos como la gestión de la capacidad o incluso la modelación de escenarios futuros, entonces ahí agregamos intuición, percepción, predicción y hablamos entonces de sabiduría, ¿no? Porque ahí podemos, de forma coherente y predictiva, conocer nuestros procesos dentro del data center. Finalmente, el último paso que se debería tratar de alcanzar es alinear el modelo de la gestión con la inteligencia del negocio. ¿Para qué? Para permitir la toma de decisiones adecuada en cada momento por parte de las personas responsables. Ahora, el marco operativo, por supuesto, está fundamentado a su vez en normas internacionales y más genéricas, como por ejemplo el ITIL. El ITIL pues no es más que un marco de referencia de trabajo para la gestión y la prestación de los servicios de la tecnología de información. Está también ISO 20000 y COVID, que aterrizan un poco más ese marco ITIL, pero enfocado hacia el negocio en particular, supervisando y controlando la información de TI. Y aparece también el Uptime Institute, que particulariza gran parte de ese modelo de gestión y de buenas prácticas para la sostenibilidad operacional. Por supuesto, muy orientado desde el punto de vista de la infraestructura física del data center. Entonces, el marco operativo pues engloba todas estas normatividades y mejores prácticas del mercado para definir los procesos nuevamente específicos relativos al negocio específico del data center. Ahora, esto es bien importante. Típicamente las organizaciones piensan en el DCIM como el fin, como la solución, y no como el medio. Y realmente el DCIM debe ser adecuado como respuesta al modelo operativo que requiera el negocio. Me explico. Muchas organizaciones típicamente invierten en herramientas de DCIM sin ni siquiera tener un plan de desarrollo para el marco operativo del centro de datos, sin ni siquiera contar con los procesos mínimos de gestión, ni la documentación de estos procesos, ni cómo se realiza el mantenimiento y la operación de los centros de datos. Algunas organizaciones creen que al implementar un DCIM realmente están implementando una solución que les permita tener la visibilidad para desarrollar esos procesos, cuando realmente es todo lo contrario. Primero se deben desarrollar los procesos y basado en los procesos específicos que requiera el negocio, entonces ahí sí se entra
a buscar la herramienta de SIM que desde el punto de vista tecnológico pueda sacar el mejor provecho a esos procesos y por ende ayudar entonces al bienestar, revisión y actualización de ese marco operativo. También debo decir pues que crear un marco operativo tipo best in class realmente toma muchísimos años y no quiero que malinterpreten que primero el data center debe tener un marco operativo best in class antes de implementar un DCIM. No, realmente es un proceso que debe darse de la mano. Es decir, en la medida que voy planeando, definiendo cuál va a ser mi marco operativo, cuáles procesos realmente debo implementar, de la mano voy acompañando a la escogencia de DCIM, es decir, cuáles son los procesos que ese DCIM debe funcionar y las funcionalidades que esos procesos requieren, ¿sí? Para finalmente entonces integrarlo a ese marco operativo. Es decir, el plan de implementación del marco operativo debe definir el qué, el cómo, el quién y cuándo de los diferentes procesos de operación del negocio, y el DCIM adecuado a esos procesos entra a dar respuesta desde el punto de vista tecnológico. Por supuesto, una herramienta completa de SIM debe integrar todos estos elementos que ustedes ven allí, es decir, gestionar los activos que se tienen del data center, personas, el espacio físico con que se cuenta, gestionar la energía, qué capacidad tengo disponible, las relaciones, importantísimo, esto es clave, las relaciones que hay entre los diferentes elementos del data center y dentro del mundo de IT con el mundo de facilities. Por supuesto, proveer la información que les decía adecuada para los procesos necesarios y proveer esa información en tiempo real. Eso es gran parte de lo que hace el DCIM. Ahora, desde el punto de vista de sostenibilidad operacional, el Optime Institute, como la mayoría de ustedes saben, pues ha creado un estándar de certificación que es el estándar de sustentabilidad operacional. La sustentabilidad operacional no es más que los riesgos y los comportamientos que van más allá de la simple tecnología, del simple diseño y que realmente pueden impactar la capacidad del data center de cumplir con sus objetivos a largo plazo y por ende deben ser identificados y prevenidos, hablo de los riesgos, o ya sea ajustados y alentados desde el punto de vista del comportamiento de las personas que intervienen. Se enfoca en diferentes aspectos. Está la parte de las personal responsable, tipos de entrenamiento, capacitación, programas de retención y demás, programas de operación y mantenimiento, operación y gestión desde el punto de vista del mantenimiento correctivo y preventivo, las características constructivas mismas del data center y, por supuesto, la infraestructura misma que posee ese data center, ¿sí? Aquí, rápidamente, el Optime Institute, por ejemplo, en la parte de sustentabilidad operacional, se ha enfocado en tres grandes bloques principales. El primero de ellos, la administración y la operación del data center. El segundo, las características del edificio. Y el tercero, la ubicación o selección final del sitio donde va a ser data center. Cada una de ellas pues tiene una serie de características internas que el Optime Institute espera que sean desarrolladas. Por ejemplo, desde el punto de vista de mantenimiento, ¿qué típicamente ven allí? Pues si hay o no un programa de mantenimiento preventivo implementado en la compañía, si por ejemplo hay políticas de limpieza dentro del data center, si existe un sistema automatizado que permita la administración de ese programa de mantenimiento preventivo y correctivo, es decir, que permita agendar cuando se requieren visitas preventivas para los diferentes elementos de infraestructura física o incluso de TI dentro del data center, ¿sí? Y que permita también la planificación del ciclo de vida de los diferentes activos dentro del data center. Por ejemplo, en la parte de características del edificio, desde el punto de vista de la parte preoperativa, elementos que ellos esperan ver es si ha habido o no un comisionamiento por parte de una compañía tercera experta en el tema de commissioning, si se ha realizado, por ejemplo, un plan de transición
desde ese punto del comisionamiento hacia la operación, ya final por parte del propietario, el usuario final que lo vaya a operar. Son esos elementos que típicamente ven. Eso por mencionar simplemente algunos. ¿Perdón? Aquí en este slide, pues queremos simplemente mostrarles esos elementos ya discriminados que la norma dicta y cómo desde el punto de vista del DCIM la mayoría de ellos se pueden integrar. Y hablo de la mayoría de ellos porque, como les decía, el DCIM es una herramienta que aporta al marco operativo, pero este marco de sustentabilidad operacional, por supuesto que involucra algunos elementos que típicamente los DCIM no manejan, como es si se tiene el personal adecuado con las licencias o certificaciones exigidas por las regulaciones locales, ¿sí? Si se cuenta con la rotación, si se tiene bien definidos los roles y responsabilidades de las diferentes personas a cargo de la gestión y operación del data center. Y por mencionar otro, si por ejemplo se está realizando un buen mantenimiento debajo del piso falso que limpie el polvo, y los desperdicios que se puedan surgir. Eso obviamente es parte de un programa de mantenimiento que se engloba dentro de los procesos de gestión y operación que incluye un marco operativo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces en este punto a la parte demo, la primera parte del demo, con nuestro compañero Iván. Entonces, Iván, dame un segundo, te cedo la presentación para que continúes. Gracias, Juan Carlos. Bueno, soy Iván González, Sales Manager en Villamper, y digamos vamos a ver un poco cómo aterrizar o cuál es la consecuencia, sobre todo de la definición del marco operativo, y basándonos en DCIM, en cómo podemos aterrizarlo, lo que hemos establecido en este marco en base a lo que dictan las normas. Aquí, bajo DCIM, vamos a hablar un poco de los procesos operacionales de comisionamiento, principalmente en el data center, y vamos a intentar cambiar un poco un paradigma de gestión que nos encontramos en los data centers. Es un poco utilizar este tipo de comisionamiento de una forma más predictiva y menos reactiva. Es decir, a nosotros, cuando vamos a ilustrarlo con un ejemplo muy sencillito para llegar a entenderlo, a nosotros cuando nos llega una orden de comisionamiento dentro del data center, lo que nos viene a llegar, por ejemplo, es un correo, un ticket o algún tipo de aviso donde dicen: oye, muévete el servidor GBD SQL DB-1 con estas características y estos datos del cabinet o del rack RICAP 9 al 7. Muy sencillito. Y esto, al fin y al cabo, desencadena a día de hoy una serie de formas de trabajar, formas de gestionar nuestro data center de forma reactiva, ¿no? Empieza a desencadenar un correo para la gente de red, un correo para la gente de energía, un correo para la gente que me gestiona la parte de cross-connect. Es decir, se empiezan a desencadenar de una forma más o menos desorganizada este tipo de tareas. Donde como norma, una definición de un marco operativo apoyado por una herramienta DCIM nos puede ayudar en hacer esto de una forma, digamos, preventiva. Al fin y al cabo, en el DCIM vamos a tener cargado este tipo de procesos que hemos definido previamente, y un proceso o un cambio como el que veis desde DCIM, lo que hacemos es no ejecutarlo, no documentarlo, sino planificarlo. Es decir, la herramienta tiene en contexto
toda la información cargada, todos los procesos, los usuarios, y la herramienta es capaz de generar proyectos de forma automática y partir estos proyectos en tareas. En estos momentos, pues, por ejemplo, estamos generando un proyecto de Commission Move, que es lo que habíamos planificado. A partir de aquí, DCIM es capaz de generar todo el workflow asociado a este proyecto. Me explico. Es decir, si sacamos un manager de gestión de proyectos, el proyecto que hemos planificado es este, Commission Move al Cabinet o al Rack 7, lo que viene a hacer DCIM es partir este comisionamiento primero en una primera parte de requests asociadas a los equipamientos afectados por este comisionamiento, bien sea dispositivos de IT, de comunicaciones, dispositivos de facility. Parte de un comisionamiento a lo mejor puede ser ampliar una térmica o un automático en un cuadro eléctrico. Estas requests vienen a, digamos, subdividirse cada una de ellas en lo que denominamos orders. Esto tiene que ver más con los procesos, qué parte de agrupamiento se encarga de los movimientos, qué parte se encarga de la conexión energética, quién se encarga de dar cada servicio de red, y a partir de aquí lo que hacemos es partir este tipo de proyectos en lo que denominamos tareas. Tareas asignarles en este caso, a nuestros equipos técnicos. Es decir, una tarea se asigna a un equipo técnico de ejecución en el data center o a una persona, o incluso podemos trabajar con herramientas de ticketing tipo Maximo, Remedy o cualquier otra y integrar partes de estos procesos en vuestros sistemas de gestión de ticket. ¿Qué es lo que va a ver al fin y al cabo un técnico o una persona en el momento en que nosotros hemos desarrollado este tipo de planificación de proyecto? Pues, por ejemplo, una persona puede estar entrando en el interfaz web del propio DCIM y ver sus tareas asignadas o asociadas. Es decir, una persona tendrá determinadas tareas de ejecución o partes de ejecución, que es un movimiento en este caso, tendrá completamente detallado qué es lo que tiene que realizar en el movimiento, es decir, tienes que moverte tal servidor de este rack a este rack, y lo que hace un técnico es dar un OK a la tarea. Es decir, esto se ha realizado, esto se ha realizado, esto se ha realizado. Al fin y al cabo, un proyecto que descomponemos en N tareas irán cambiando sus estatus en el tiempo, podemos hacer un seguimiento de los mismos, o incluso un control de costes porque asignemos un coste a las tareas mínimas. Y a partir de aquí, en DCIM lo que propone es autodocumentar el sistema de gestión. Es decir, yo no estoy entrando a una Excel, no estoy entrando a actualizar un CAD, no estoy reenviando correos, sino lo que estoy haciendo es validando procesos de trabajo dentro de mi data center. En base a, según va actualizándose un proyecto, ahora aquí veremos una línea de futuro, lo que pasaremos a día de hoy nuestro data center, en este caso con este proyecto es esto pasa a ser automáticamente el ahora cuando estas tareas se han cumplido. ¿De acuerdo? Como veis, aquí por ejemplo tenemos otro tipo de proyectos, pues nos está entrando un chasis Blade en el rack 8 y 5 servidores en el 6. Y en estos procesos atemporales que tenemos de gestión de trabajo, podemos inferir o, digamos, gestionar capacidades a futuro, hacer capacity planning. Me explico. Si yo me voy a esta Power Strip que tenemos dentro de este rack y saco un dato de contexto, en el cual vemos que la carga de esta Power Strip está en 0,37 kilovatios a una carga de un 6%, me dice que la Future Circuit Draw, es decir, el consumo futuro en este punto va a ser 0. ¿Por qué? Porque me lleva una máquina a otro lado. Empezar a escalar esto a todo el nivel del data center, empezar a escalar a nivel tableros, a nivel UPS, ATS, centros de transformación, o empezar a hablar de otras variables, espacio, climatización. Es decir, esto es un poco unas formas de trabajar de forma predictiva, orientado a la definición de nuestro marco operativo, cómo nos puede dar beneficios de gestión en las definiciones a futuro de nuestros sistemas de capacidad dentro del data center.
Evidentemente, dentro de un DEFIN se pueden planificar muchos tipos de proyectos. Comisionamiento, decomisionamiento, comisionamiento swap, comisionamiento búsqueda, y luego empezar a combinar. Todo esto se empieza a complicar. No solo de las partes de TI o comisionamientos, por ejemplo, de pues incluso un automático, o se puede comisionar un cable, una conexión mismamente. ¿Cuál es el objetivo? Yo planifico, en base a los procesos que ya tengo definidos, DEFIN, por su casuística, su forma de trabajar, lo que hace es documentarte todas esas tareas a nivel bajo, a nivel micro, y cuando tenemos el OK de esas tareas, nuestro sistema de gestión se actualiza de forma automática. Es decir, yo no estoy documentando Excel, no estoy documentando una CMDB, sino estoy planificando procesos de trabajo dentro de mi data center. Bueno, esto era el primer ejemplo del marco operativo que queríamos comentar. Llegados a este punto voy a pasar el testigo, en este caso a Juan Carlos, para que siga un poco definiendo la teoría de los siguientes, digamos, casos que hemos planteado para el día de hoy. Bueno, muy bien, gracias Iván. Continuamos entonces aquí con nuestra presentación. Un segundo. El segundo punto entonces que planteamos como buena práctica es la continuidad basada en los modelos de relación. ¿A qué nos referimos con esto? Que la continuidad del servicio, del negocio mismo, está basada, por supuesto, en las fuentes de información que tengamos y sobre todo en el uso que podamos darle a esa información. De nada sirve la información si no se transforma en información de valor que permita la toma inteligente de decisiones por parte de los responsables. Y sobre todo también que exista una relación entre los dos mundos que rigen el data center, que es el mundo de TI y el mundo de facilities. En el mercado existen muchísimas herramientas, algunas de ellas sin gestión común de esos mundos, sin una optimización global de esos mundos. Hay algunas herramientas no colaborativas y parcialmente autónomas, hay otras automatizadas pero no colaborativas. Al final lo ideal sería contar con herramientas que sean colaborativas y que sean autónomas y sobre todo dentro de un ambiente global de TI y de facilities. Y ese es un punto importante y es desde el inicio mismo de la elaboración de ese marco operativo y de la selección del DCIM que va a aportar a ese marco operativo, es indispensable que las áreas de TI, de facilities dentro de la organización trabajen de manera conjunta para que entiendan ambos cuáles son los beneficios que puede contar con la implementación de DCIM y de ese marco operativo. Lamentablemente este es uno de los problemas que típicamente vemos y es al final el DCIM queda casi en completa responsabilidad de TI y la gente de Facilities pierde compromiso, pierde falta de aportar en ese proceso y la herramienta entonces termina sin sacar el mejor provecho que puede obtener de sus capacidades para alimentar los procesos adecuadamente. Hablamos, por ejemplo, de dos formas de ver la realidad. ¿Qué tal? Típicamente se ve una caída, hablamos de la caída de un data center, en este caso la analogía es el tornado que vemos allí en la carretera. Típicamente la vemos así, pero ¿qué tal si pudiésemos verla de esta manera? Si esa caída del data center, o en este caso el tornado, pudiésemos ver que realmente lo que está pasando es que hay un aire frío descendiente dentro de una espiral de aire caliente ascendente que provoca un fuerte viento de manera perpendicular. Entonces, a lo que nos referimos con esto es que no basta con realizar un muy buen diseño de tu data center. No basta con haber hecho un buen comisionamiento de tu data center y una buena implementación de él. No es suficiente. Es necesario enfocarse en la operación del data center, que es más importante.
porque tarde que temprano, como la estadística dice, pues va a caer. Inevitablemente los data centers van a caer. No importa si es un Tier 4 y está certificado en diseño e instalación construida. Los sistemas fallan, inevitablemente fallan, pero lo importante no es que fallen, sino saber qué hacer ante esos fallos. Y el tema de saber qué hacer ante esos fallos, responder adecuadamente y ojalá autónomamente, depende también de un marco operativo bien desarrollado, implementado, apoyado en las tecnologías de información como el DCIM. Bueno, nuevamente entonces le doy aquí el paso a nuestro compañero Iván para que nos haga la segunda parte del demo. Así que, adelante, Iván. Gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a hablar de continuidad en la definición de prácticas que hemos establecido. Para esto, pues, vamos a trabajar la continuidad desde dos perspectivas. Una perspectiva, la que hemos estado viendo un poco en el slide, es decir, si nosotros vemos un tornado de forma calculada, completamente orientado, o sea, vamos a tener un plan de contingencia armado y ante determinadas caídas vamos a estar preparados, ¿de acuerdo? Aquí, dónde nos va a ayudar o un poco dónde nos va a aportar. Decin relaciona desde la capa física todos los elementos de un data center, bien sea de IT como sea de facility. Y a partir de aquí, de forma predictiva, podemos hacer escenarios por ejemplo, redundancia eléctrica unido a escenarios de red para ver un poco la afectación de nuestro servicio desde, por ejemplo, la perspectiva de facility. Nosotros imaginemos, tenemos aquí un data center con 9 POPs, 9 pasillos de enfriamiento, y en algún momento pues tenemos en aguas arriba nuestra cadena de alimentación, o bien en este elemento, en este tablero, pues algún tipo de labor de mantenimiento, o bien algún tipo de caída del mismo. El escenario que voy a presentar vamos a intentar hacerlo un poco más complejo. No solo vamos a hablar de este ramal, sino de este otro. Vamos a conjuntar ambos. Como veis un poco, por definir un poco la arquitectura y que entendamos bien el escenario, en este data center tenemos una arquitectura a nivel red top of rack, es decir, tenemos en la parte superior de los rack de nuestro data center una distribución en cobre sobre los propios servidores y luego unión en fibra sobre nuestros switches de core. Y luego tenemos una distribución sobre un Starline o un busbar en la parte del techo en ramales aire, ¿de acuerdo? Bueno, pues llegados un poco en esta explicación un poco de diseño de este data center, vamos a hacer este escenario de simulación. Repito, lo estamos haciendo de forma predictiva, ¿de acuerdo? El objetivo es que yo pueda identificar puntos o posibles puntos de falla en este escenario que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a buscar un modelo de trazabilidad buscando la redundancia energética de todos los elementos hasta el nivel de TI que están siendo alimentados por estos dos tableros o estos dos cuadros eléctricos o estas dos PDU de distribución a fila, dependiendo del país en el cual estamos hablando, pues a lo mejor se identifican o se llaman o se denominan de una forma o de otra. Una vez que corremos el escenario, en base a esta relación de mundo TI, mundo facility, vamos a poder ver escenarios de este estilo que vamos a analizar. Voy a quitar la parte de aislamientos y vemos pues una diversidad de colores. Vamos a ver. Por ejemplo, en esta fila, que nos ha pintado todos los racks o todos los gabinetes en rojo, tenemos que por este escenario se nos han caído nuestras fuentes de alimentación A y B. Por lo tanto, aquí tenemos una caída total de servicio. En esta otra se nos ha visto afectada nuestra fuente B. Nos pinta en amarillo estos racks porque hemos perdido la redundancia. Y luego aquí, por ejemplo, vemos una combinación de varios colores, incluso azules, que vamos a ir explicando. Si yo bajo esto de nivel, es decir, vamos a quitar toda la parte de racks y nos vamos a ir ya al mundo TI, vamos a ir a una fila que teníamos, por ejemplo, en este caso multicolor, y vamos a analizar esto desde la perspectiva eléctrica también.
Tenemos elementos en amarillo, en los cuales una de mis fuentes se ha visto afectada, elementos en rojo, en los cuales, pues mira, fíjate, por ejemplo, aquí detectamos un fallo humano. Las dos fuentes que tiene este equipamiento están conectadas a la misma Power Strip, por lo tanto no lo está pintando en rojo. O equipos con 4 fuentes conectados a una única alimentación. Y ahora hablaremos qué significan estos elementos en azul. Al fin y al cabo, estos que están en rojo han sufrido caída de TI. Estos que están en azul, si recordáis el escenario, había una parte central donde se había caído una fila entera. No hemos hecho el escenario de forma arbitraria, sino para mostrar un poco las capacidades de relación, en el cual en nuestra fila central tenemos nuestros switches core de distribución de fibra a todos nuestros racks. Es decir, este elemento, este Cisco 7000, este Nexus 7000 ha caído. Por consiguiente, todas estas comunicaciones o todas estas fibras se han visto afectadas y estas fibras corresponden con elementos de comunicaciones en la parte alta de los racks. Y por lo tanto, en cascada, hemos tenido un fallo de comunicaciones sobre todas estas NIC de todos estos servidores. Evidentemente, si nosotros escalamos en el slide de la pirámide que habéis visto en un modelo evolutivo de gestión y empezamos a enriquecer nuestros modelos de gestión, por ejemplo, con entornos de CMDB bien dotados, o sea, bien poblados y rigurosos, en los cuales yo tengo una correspondencia, por ejemplo, máquina física o virtual, aplicación, y luego la composición de aplicación a servicio, este tipo de escenarios podríamos identificar incluso caídas de servicio, por ejemplo, a través de un reporte. Fijaros que esto lo estamos haciendo de una forma preventiva. ¿Con qué objetivo? Yo puedo identificar diferentes puntos desde la perspectiva de Facility o incluso desde la perspectiva de TI para identificar, digamos, cuellos de botella o puntos comunes de fallo. ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? Con que yo tenga armado un plan de contingencia completamente orquestado, qué es lo que tengo que hacer para mantener la continuidad de mi data center. Esto de forma reactiva, son escenarios. Esto de forma predictiva, disculpadme. De forma reactiva, lo hacemos mediante tratamiento de alarmas. Un DCN es un consolidador de alarmas, al fin y al cabo. Alarmas de diferentes orígenes. Yo puedo tener una alarma que me llega desde mi proceso de helpdesk, en el cual me abren un ticket en una herramienta de ticket, y lo único que nos llega de esta alarma es que determinado servidor no tiene conectividad de red. No nos llega mucho más. A partir de aquí, yo teniendo solo el nombre del equipamiento, ya puedo entrar en todo este universo de relaciones. Es decir, lo primero que hacemos es algo tan sencillo como localizar dónde está el equipamiento. El equipamiento afectado es este. Esto, aunque parezca, digamos, algo evidente, en un data center de casuísticas considerables, identificar un equipamiento que está fallando puede tomar del orden de horas hasta días. Esto, al fin y al cabo, son niveles de servicio. A partir de aquí, nosotros lo que podemos hacer desde la perspectiva de TI, de esta forma que hemos visto, es analizar causas. Si vamos a ver este equipamiento, ¿dónde está conectado? Tanto desde la perspectiva de red como desde la perspectiva de energía. Pues bueno, este equipamiento afectado lo tenemos conectado a este switch en la parte superior del rack, a este pass panel. De este pass panel a nivel red me depende su red de todos estos switches de core, y luego a nivel eléctrico tenemos este tipo de dependencia. ¿Con qué objetivo? Con que yo pueda identificar dónde está el fallo de una forma más rápida. Son SLAs, son servicio y es dinero, al fin y al cabo, bajo un modelo de gestión de este estilo. Vamos a irnos al otro mundo. Imaginemos que yo, por ejemplo, tengo un umbral de carga de potencia en un elemento de mi facility, un panel, que quiero que en base a una carga superior a un 40%, pues me levanto una alarma, ¿vale? El análisis es exactamente el mismo. Primero, localizar el elemento del cual estamos hablando. El elemento del cual estamos hablando es este que vemos aquí. Y ahora no analizo causas, sino consecuencias. Es decir, si esto tiene un fallo, ¿cuál va a ser mi grado de afectación? Bajo esta perspectiva de alarma.
Evidentemente, la alarma puede ser otra. Por ejemplo, que en un momento determinado pues se nos ha caído una de nuestras fuentes A o B del data center porque tengo capturada la alarma de cuando un ATS me levanta o cuando levanta un equipo electrógeno. Es decir, se pueden hacer todos los tratamientos de alarmas con las casuísticas que os imaginéis. Pues bueno, la consecuencia es esta, que estáis viendo aquí. Es decir, dentro de un marco de gestión, en este caso, hablando de la continuidad, nosotros desde este marco de gestión operativo proponemos con DEFIN dos aspectos, un aspecto predictivo y un aspecto reactivo. ¿En base a qué? En base a relacionar los elementos. En un data center los elementos no están solos, es decir, un elemento de TI depende de muchos elementos de facility, elementos de comunicaciones, un elemento de facility da servicio a muchos elementos de TI, y en este tipo de casuísticas y relaciones es donde podemos, digamos, establecer un modelo de gestión que nos ayuda a mejorar nuestra continuidad. Bueno, siguiendo un poco el proceso del webinar, voy a pasar otra vez el testigo a Juan Carlos para que pueda también ilustrar